Programa de Educación Ambiental Ciudadana para la Prevención de Incendios Forestales y Conservación de la Biodiversidad. Módulo 4. Flora de áreas silvestres de la zona central mediterránea. En el área entre Litueche, San Pedro, Melipilla, Curacaví y Pudahuel existen varios sitios prioritarios con algunas características vegetacionales compartidas. ¿Cómo identificar las especies de flora características de la zona? ¿Cuáles son las especies dominantes? Para ello, primero vamos a hablar un poco de las características de la flora y sus distintas estructuras. Nos referiremos a forma de la vegetación, comportamiento, tipos de hojas, tipos de nervadura y distribución de las hojas en el tallo. Partiremos clasificando a la vegetación de acuerdo a forma. Distinguiremos árboles leñosos, con un tronco único, el cual ramifica a cierta altura, como se ve en la imagen. Arbustos, también denominados semileñosos, que son especies generalmente de tamaño más bajo, pequeños, lo que se denomina el sotobosque. Luego el estrato herbáceo, que es lo que crece a nivel de piso. Más allá de estos tres estratos básicos, el árbol, el arbusto y la hierba, el estrato leñoso, el semileñoso y el herbáceo, en otros términos, hay algunos otros que cruzan estas estructuras, como son, por ejemplo, las geófitas, que son estructuras subterráneas, que es todo lo que crece bajo la tierra. Están las suculentas, que son las típicas especies de hojas carnosas, que demandan muy poca agua y contienen el recurso hídrico dentro de sí mismas. Al igual que las cactáceas, aunque se diferencia de ellas, pues no tienen espinas como sí lo tienen los cactus. Revisemos algunas fotos de ejemplo. Arriba a la izquierda tenemos un árbol leñoso con tronco único y ramas que emergen a partir de él. Al lado una gramínea o hierba. Arriba a la derecha una suculenta. En las fotos de abajo vemos a la izquierda un pequeño arbusto y a la derecha una cactácea, en este caso un quisco en flor. Respecto de comportamiento podemos distinguir especies anuales, bianuales, caducas y perennes. Las anuales viven, como lo indica su nombre, durante un año y luego mueren. Esto es muy común en algunas especies de hortaliza y también en algunas flores. Las bianuales son las que dan cosechas durante 2 años y luego mueren, como es el capachito. Las caducas son bosques que renuevan sus hojas todos los años. Un ejemplo de ello es el roble en la zona central. Lo podemos encontrar justamente en los cerros del Roble o los altos de Cantillana. Los robles en otoño muestran sus hojas rojizas y luego caen estas hojas quedando prácticamente sin follaje. Se ven grises hasta la próxima estación. Finalmente están las especies perennes o permanentes, con hojas verdes todo el año, en las cuales renuevan de a poco, algunas hojas caen y se renuevan, pero el bosque se mantiene siempre verde. Un ejemplo de ello es el peumo, ya que mayormente pierde sus hojas, sino que no las pierde, sino que las va renovando una a una. Partes de la hoja. Las hojas tienen distintas partes, como el ápice, que es la punta de las hojas, el peciolo, que es donde nace la hoja, la base, que es donde se abre la hoja, y otras como la nervadura lateral y principal, el borde y la lámina, que es la zona media de la hoja. Respecto a los tipos de hoja, podemos reconocer en cuanto a forma y también a través de observando su borde. En cuanto a forma, tenemos hojas alargadas, llamadas también lanceoladas, otras ovales, como el boldo o el litre, y otras palmadas, de la cual salen ápices en distintas direcciones. Respecto de los bordes, tenemos bordes dentados o cerrados, como un serrucho, por ejemplo es el caso del boyeno, el coyihuay, lobulados, con vueltas en sus bordes, o el pinasecto, típico de algunas especies de pinos. En cuanto a los tipos de nervadura, podemos distinguir ahí en la foto las líneas dentro de cada hoja. Entonces podemos distinguir nervaduras del tipo paralelo, con surco equidistante, como en la foto de arriba a la izquierda. Podemos ver reticuladas, arriba a la derecha, que salen desde el centro de la hoja hacia ambos lados. Pinnadas, como es lo que vemos abajo a la izquierda, típica de las especies de Nothofagus, de robles. Y palmadas, como la que vemos abajo a la derecha. Ahora nos referiremos a la distribución de las hojas desde o hacia el tallo.
Las primeras que vemos en la foto de la derecha son las denominadas alternas, que es cuando en torno al tallo se suceden hojas para un lado y para el otro en forma alternada y no coincidente, como es el caso del litre o el roble. Luego tenemos las verticiladas, que son las que crecen en múltiples direcciones en la foto del medio, y en la foto de la derecha vemos las opuestas, que son las que crecen juntas a la misma altura, pero para lados opuestos, como es el caso del boldo. ¿Por qué revisamos todos estos detalles técnicos? Porque muchas veces hay hojas y especies que se parecen mucho y en ocasiones lo que nos permite distinguirlas son este tipo de detalles propios de su estructura. Puede que la hoja sea igual de una especie a otra, por ejemplo, una es alterna y la otra opuesta, y eso nos permite distinguir eventualmente una especie con una guía de campo que tenga estos detalles. Veamos algo de la flora nativa en la zona central mediterránea. Finalmente, distingamos algunos de los tipos de bosque característicos de la zona central. Como vemos en la figura, identificamos al menos 8 distintos tipos: el bosque esclerófilo, el caducifolio o caduco, los bosques relictos, los bosques de matorral espinoso, de matorral estepario, la estepa altondina, el higrófito y los palmares. Nos vamos a concentrar en 4 de ellos, pero expliquemos brevemente las diferencias. El bosque esclerófilo, como sabemos, es propio y muy característico de las zonas mediterráneas, con un invierno húmedo y con un prolongado periodo seco. Es un bosque resistente a estas condiciones y es el bosque más característico de la zona central. El bosque caducifolio o caduco, aquel que le caen las hojas durante la estación de otoño e invierno para luego renovarse, corresponde a algunas zonas más delimitadas, al menos en la zona central, pero de gran relevancia, como son justamente los bosques de roble de Santiago, en Altos de Cantillana y en los Cerros del Roble, de los cuales hemos hablado en varias ocasiones en esta presentación. Los bosques relictos no son tan relevantes en esta zona, pero sí en otras como Fray Jorge, donde las camanchacas mantienen un bosque de características casi valdivianas, con especies como canelo y otros, muy de otros tiempos, probablemente tiempos más húmedos de la tierra. El bosque de matorral espinoso, que es un bosque muy característico de esta zona, en la zona de menor presencia de agua. Bosques de matorral estepario, los bosques altondinos no los vamos a tratar porque corresponden a la zona de la cordillera de los Andes, que coincide en la zona central, pero no en la zona que estamos tratando, que es más bien hacia la cordillera de la costa. El bosque higrófito o laurifolio de fondo de quiebra, que sí es muy relevante y vamos a hablar de él. Y los palmares, que si bien existen en esta zona, son de gran importancia ecológica, pero son de presencia más puntual o más delimitada. El bosque esclerófilo. Esclerófilo refiere a especies de hoja dura, en donde esclero es duro y filo, hoja. Este tipo de bosque está presente en las muy acotadas zonas mediterráneas del planeta, como California, Australia, Sudáfrica, en el sur de Europa y en Sudamérica en la zona central de Chile, parte del norte de Argentina, Paraguay y una parte del sur de Brasil. Sus árboles son de hojas perennes, esto es, que no mueren ni caen en forma repentina, sino que se renuevan en forma lenta durante el año. Las hojas son duras y resistentes para controlar la pérdida de agua en los periodos secos. Las especies características de este bosque son el espino, litre, maitén, peumo, boldo, quillay y boyén. En zonas muy acotadas podemos encontrar bosquetes de palma chilena o el actualmente muy escaso belloto del norte. Una de las características distintivas del bosque esclerófilo es su capacidad para soportar largos periodos sin lluvia. Está adaptado a inviernos lluviosos y veranos secos. El estado de conservación actual del bosque esclerófilo en Chile es crítico, dada la baja sostenida de precipitaciones, la cual se ha visto intensificada con la denominada megasequía acontecida durante los 10 últimos años. Si bien el invierno de 2020 fue más lluvioso que muchos anteriores, aún estuvo bajo en comparación con la media histórica de precipitaciones del Chile central. A su vez, los veranos han sido cada vez más secos y calurosos. Si bien el bosque esclerófilo está adaptado a periodos de baja humedad, tiene su límite y actualmente corre serio riesgo, especialmente ante incendios forestales de frecuencia mayor a la cual está adaptado este tipo de bosque. El bosque higrófito o laurifolio. Higrófito refiere a las especies que se desarrollan en ambientes húmedos. Las especies características de este bosque son el lingue, el canelo, el arrayán
y el peum, que suele presentarse en forma muy abundante. Algunas de estas especies, como el canelo o el lingue, son características de las zonas del sur de Chile, de la selva valdiviana. En el bosque higrófito es relevante la posición, concepto que tratamos en la parte 2 de este módulo referida a características geográficas de la distribución de la vegetación. Las zonas de fondo de quebradas concentran humedad y por tanto una mayor cobertura vegetacional que retroalimenta mayor sombra y por tanto una mayor conservación de los recursos hídricos. Lo anterior explica el por qué en los fondos de quebradas no solo se encuentran árboles de mayor desarrollo y cobertura, sino también especies acompañantes de sotobosque de ambientes húmedos. Es posible encontrar aquí helechos como el palo negro o culantrillo y lianas como el boqui, tan característicos del sur del país. El bosque de matorral espinoso es clásico de las zonas planas, dominadas por especies como el bosque de pino de la Acacia caven, de espino, de Acacia caven, que es su nombre científico. ¿Qué podemos decir del espino y de este tipo de bosque? Este bosque originariamente tuvo una presencia mayor de algarrobos, pero dado que estos tipos de madera son muy duras y muy valoradas, han sido talados desde hace siglos. Por ello este bosque ha ido mutando y el algarrobo ha sido mayoritariamente reemplazado por otras especies características del matorral espinoso, el espino. El espino tiene una rápida propagación, en ella juega un rol relevante el ganado, ya que su semilla tiene una cubierta dura que es ablandada en el tracto digestivo de los animales. Esto no sucede con el algarrobo, al contrario, aves y conejos pueden comerse sus plántulas, no así las del espino, que tienen espinas, y las hacen más resistentes a la acción de este tipo de animales. Por tanto, la abundancia actual de espino en desmedro del algarrobo es reflejo de la perturbación a la que ha sido sometido este tipo de bosque. El bosque caducifolio o caduco no es un bosque presente en forma abundante en la zona central, pero sí lo podemos encontrar, como hemos dicho anteriormente, en las zonas altas de cadenas montañosas como el roble o los altos de Cantillana. Es un bosque de alta relevancia ecológica, es un gran contenedor de agua, dado que es hábitat de especies de fauna de gran relevancia y además se reproduce solo en contexto de bosque, es decir, no es fácil tomar una planta pequeña de roble y trasplantarla, pues en general no sobrevive así, se reproduce y se desarrolla en contexto de bosque, en conjunto. Las plantas pequeñas crecen debajo de los árboles grandes. Es un bosque muy bonito, en otoño se caen las hojas y le dan un tono rojo anaranjado muy característico. Estos han sido los contenidos en relación a los tipos de bosque de la zona central mediterránea. Te invitamos a revisar el material de apoyo en la biblioteca donde encontrarás videos de los bosques de la zona central, actividades educativas y material didáctico.